Definitivamente creo que seguimos escuchando la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos está diciendo: despierta, afírmate, alerta, cuidado. Los tiempos, ¿verdad?, están muy cerca, tiempos violentos. Pero en estos tiempos también el Señor nos ha delegado una responsabilidad. Y creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados punta de lanza, ¿verdad? ¿Cuántos pueden asegurar eso? ¿Cuántos creen eso? Que Dios te ha puesto como punta de lanza y no como cola. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, somos punta de lanza y no somos cola. Y en este sentido quiero decirle que nosotros hoy en día estamos viviendo en tiempos totalmente oscuros, como lo hizo o en su tiempo lo vivió también un profeta que se llamaba Daniel, y que a pesar de vivir en un gobierno alejado de Dios, corrupto, en un gobierno sucio, oscuro, en tiempos de violencia, en tiempos en donde la gente no quería absolutamente nada con el verdadero Dios, sino adoraban a dioses ajenos, y a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Este hombre fue punta de lanza en medio de ese tiempo de oscuridad donde casi imposiblemente eso pues podía suceder. Él, como temeroso de Dios, él como un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, fue punta de lanza. Y hoy Dios nos va a hablar acerca de eso. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos llegar a ser la iglesia que Dios quiere y la tierra espera en estos tiempos, y poder ser nosotros punta de lanza, nosotros tenemos que desarrollar un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente, la palabra de Dios habla, ¿verdad?, como un espíritu superior. Y yo quiero que me acompañe a Daniel capítulo 6. Vamos a leer un poco. Daniel capítulo 6, versículo 2 y 3. Ya estamos allá. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Y mire, aquí vamos a empezar la historia. Aquí vamos a empezar a comprender un poquito lo que Dios quiere y puede hacer a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y por qué y para qué? Pero dice así: asimismo, el rey escogió, ¿qué rey? Un rey pagano. Repita, un rey pagano. Escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Entonces, escogieron a Daniel, ¿verdad?, como administrador para supervisar a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. ¡Qué tremendo! O sea, él no era un alto funcionario y era una posición más aquí top, más arriba de ellos. O sea, estaban los altos funcionarios, hágase cuenta, los secretarios de gobierno, y él estaba por encima de ellos, era una autoridad por encima de ellos, que fue elegida para supervisarlos. Y dice que pronto Daniel demostró ser más capaz. Pronto demostró ser ¿qué? Más capaz. En otra versión, ¿verdad? Si usted está leyendo Reina Valera, dice que era superior, ¿sí o no? Ahí lo dice. Y tenía un espíritu superior. Y dice que los otros administradores y altos funcionarios. Entonces, debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! No sé si usted se logra imaginar, ¿no? Cómo una persona tan joven como era Daniel y tan temerosa de Dios pudo haber llegado tan alto. Porque sí o no, hoy en día, si usted quiere llegar alto en las esferas del gobierno, y no estoy hablando juicio en contra de nadie, simplemente si uno quiere llegar hoy en día muy alto en altas esferas del gobierno, lo más probable es que tengas que ensuciarte las manos y hasta los pies para llegar.
Y estos tiempos, quiero decirte que no son muy distintos a los que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo igualito en una Babilonia. Estamos igualito, ¿verdad? Viviendo en tiempos como los que vivía Daniel. Ahora, ¿quién puso a Daniel para gobernar? ¿Fue el rey que se llamaba Nabucodonosor? ¿O quién fue? ¿Quién fue el que puso a Daniel para gobernar en ese tiempo? ¿Quién fue? Fue Dios, no fue el rey. Y por cuanto fue Dios quien puso a Daniel para gobernar en medio de un gobierno que era corrupto y además era sumamente incrédulo o impío o pagano, ¿verdad? Entonces Daniel no tenía temor de lo que le fueran a hacer o lo que fuera a pasar, porque quien puso a Daniel en ese momento y para esos propósitos fue Dios, no fue el rey. Entonces, el propósito de Daniel era mucho más grande de gobernar una nación o un imperio, porque dice que él estaba para gobernar a todo un imperio. Y su propósito era más grande que el imperio. Su propósito era más grande que esa nación. Su propósito era mayor aún que darle de comer a los pobres. ¿Sí o no? Su propósito era mayor que el que la nación fuera próspera o fuera muy segura y hacer a un lado la inseguridad. Entonces, lo mismo, iglesia, tu propósito en esta tierra es más alto, es mayor aún que el que nosotros tengamos una bonita familia. Gloria a Dios por eso, pero nuestro propósito es mayor en esta tierra. Es mayor que el ser altruista, ¿verdad? Y poder ayudar a los pobres o a los niños en África. Gloria a Dios por eso, pero es mucho más alto y mucho mayor que eso. Es mucho mayor que tener una gran carrera o tener una gran empresa. Gloria a Dios por eso. Dios te puede usar en eso, pero es mucho más alto y mucho mayor que eso. Entonces, repite conmigo: mi propósito en esta tierra es mucho mayor que cualquier cosa terrenal. Y por lo tanto tengo que caminar y perseguir ese propósito. Porque así como Daniel fue puesto por Dios para gobernar, quiero decirte, iglesia, Dios te puso aquí para gobernar en lo espiritual, para que un día puedas gobernar en lo terrenal. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, a lo mejor dirás: oiga, pastor, pero la verdad es de que Daniel era un hombre, era un tipo sumamente inteligente. Es cierto, Daniel era sumamente inteligente, era realmente inteligente, porque Daniel fue de aquellos jóvenes que fueron cautivos, que fueron extraditados. ¿Para qué? Para que pudieran complacer los intereses del rey. Entonces él no escogía a cualquier joven. Era guapo, era inteligente, ¿verdad? Era de buen hablar, bien parecido. Así como estoy seguro que a las señoritas de hoy, ¿verdad?, están orando por alguien así, ¿verdad? En otras palabras, era un joven que tenía un buen nombre, una buena posición en su pueblo, pero también en este. O sea, era de buena familia. Entonces, a lo mejor nosotros no somos tan inteligentes como lo era Daniel. A lo mejor no somos tan guapos como lo era Daniel, o tan bien parecidos, ¿verdad? ¿O cuántos pueden decir yo sí? Ahora sí que tu esposa, ¿verdad?, te tiene que decir: amor, tú sí eres así, ¿no? Tú sí eres igualito a Daniel. A lo mejor no somos de una familia de alcurnia, ¿verdad?, como lo era Daniel. Pero quiero decirte que si ya tenemos un propósito y nosotros estamos dispuestos a cumplir ese propósito, para Dios eso es más que suficiente para poder usarte. Entonces, no es que nosotros nos estemos comparando con Daniel y querramos ser como Daniel. Más allá de eso, creo que aquí el punto es que nosotros tenemos que darnos cuenta y descubrir, estar seguros cuál es verdaderamente nuestra identidad como hijos de Dios y nuestro propósito. Y cada uno de nosotros en particular darse cuenta y alcanzar a vislumbrar
lo que Dios mira adentro de ti y lo que puede hacer contigo. Y no importa aquí las cuestiones terrenales o físicas, si estamos dispuestos y tenemos un corazón para el Señor, Él nos dará la capacidad, Él nos capacitará para poder llevar a cabo las cosas y los planes que Él tiene para con nosotros y para con otros aquí en la tierra. Y créeme que son grandes. Pero muchas veces nosotros hemos dudado, si dudamos de nuestra capacidad. Y eso, pues bueno, si dudas de tu capacidad, entonces dile al Señor, bueno Señor, no soy tan capaz. Y eso está bien, porque no dependes de tu capacidad, estás dependiendo de Dios. A lo mejor dudas de o estás inseguro porque no tienes los recursos. Y está bien, porque no estás dependiendo de tus recursos, ¿verdad? Empiezas a depender de Dios. A lo mejor tus circunstancias no son perfectas. A lo mejor no hay algo que te pueda decir, algo que me ayude, ¿verdad?, a alcanzar algo mayor. Y está bien, porque estamos aprendiendo a depender de Dios. Lo único que sí no es aceptado por Dios es que nosotros dudemos de nuestra identidad y lo que Él puede y quiere hacer con nosotros. Eso sí, creo que Dios no lo acepta. Al final quiero decirte, Dios nunca va a llamar a gente capaz. Así que si tú quieres ser usado por Dios y te sientes lo suficientemente preparado y capaz para empezar a hacerlo, déjame decirte, posiblemente estés descalificado. Wow. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los capaces, Dios solamente llama a los dispuestos. Y muchas veces esa gente capaz le dice a Dios, ahorita no puedo. Como el meme, ¿no? Ahorita no, joven. Entonces, el ahorita no puedo, y Dios empieza entonces a escoger de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Y entonces es donde ahí el Señor empieza a escoger a gente a lo mejor incapaz, a lo mejor sin recursos, a lo mejor débil, pero dispuesta. Débil, pero ¿qué? Dispuesta. A lo mejor incapaz, pero ¿qué? Pero dispuesta. Y entonces a esos que no son capaces pero están dispuestos, Dios los empieza a formar y los empieza a capacitar. Y ahí entra otro proceso, porque es un proceso de formación que tenemos que todos nosotros aceptar. La formación la tenemos que nosotros aceptar para que podamos ser el instrumento y el recurso de Dios en la tierra. Amén. Y nosotros como iglesia somos ese recurso. Por eso dice, ¿verdad?, en una parte allá en la palabra de Dios, en Ezequiel capítulo 22 versículo 30, dice lo siguiente. Dice que un día Dios estaba buscando a alguien que pudiera reconstruir la muralla. Dice, la muralla de justicia, Ezequiel 22, 30. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Y busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla, para que yo no tuviera que destruir a esa nación. Y Dios estuvo buscando, pero ¿qué pasó? Que no encontró a nadie. Y muchas veces así es. Y así pasa con Dios, o así pasa con nosotros. Dios empieza a buscar quién se puede hacer cargo de una célula. Dios empieza a buscar quién puede atender a los niños. Dios empieza a buscar quién pudiera liderar a los jóvenes. Y muchas veces Dios está buscando y Dios dice, pero no encontré a nadie. ¿Sí o no? Eso es lamentable. ¿Por qué? Porque lo primero que decimos es, no tengo tiempo, no estoy listo, no estoy preparado, mis circunstancias ahorita no me lo permiten. Y mira cómo es la palabra de Dios y cómo el Espíritu sigue hablando. Porque en Ageo, el domingo pasado que hablamos de Ageo, ¿verdad? ¿Qué decía el pueblo de Dios? Es que ahorita no creo que sea el momento. Y el Espíritu de Dios sigue hablando, iglesia. Y yo quiero decirte, Dios te está hablando a ti.
No está hablando a tu vecino, no le está hablando al que está atrás, te está hablando a ti. Así que con toda confianza dile al que está a tu lado: hey, Dios te está hablando a ti, te está hablando a ti, te está hablando a ti, te está hablando a ti. No seamos de aquellos que Dios está llamando, que quiere usar, que necesita para su obra, que necesita para su reino, pero nosotros les decimos: aún no es el tiempo. Pero nosotros les decimos: no estoy listo, no estoy preparado, no tengo la capacidad, no tengo el curso o el recurso. Vuelvo nuevamente que Dios no llama a los capaces, Dios llama a los dispuestos. Y déjame decirte, qué hermoso es cuando nosotros empezamos a ver cómo empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse aquellas personas que han estado dispuestas, y a lo mejor no tienen los grandes dones, los grandes talentos, a lo mejor no tienen los grandes cursos, pero Dios les empieza a través de su Espíritu Santo a capacitar de una forma tan maravillosa que cuando tú los ves dices: wow, ¿dónde estudió? ¿Dónde lo aprendió? Porque el Espíritu Santo nos capacita. Amén. A mí me da mucho gusto ver cómo hay jovencitos, ¿verdad?, que empiezan a aprender. Y créeme, yo quiero dar el testimonio de uno que ya tiene mucho tiempo aquí ministrando en la alabanza. Porque Dios no te quiere usar nada más en la alabanza, Dios te puede usar allá afuera, no sabes tú, de una forma increíble. Pero yo quiero dar el testimonio, porque algunos lo saben, pero a lo mejor otros no, que este baterista tremendo que está aquí, hace cerca de 7 años sus papás nos dijeron: ¿le puedes dar clase, pastor, a Betito, verdad? Porque era Betito, estaba más chiquito, ¿no? Y yo: claro que sí, con mucho gusto, vamos a darle clase al niño, ¿verdad? Porque le gusta la batería, dice que le gusta la batería. Entonces yo empecé a darle clases. 4 clases fueron suficientes y le dije a su papá: creo que tu hijo no tiene talento, no sabe ni de la derecha ni la izquierda, pero él estaba dispuesto y no se rindió. Y déjame decirte que de pronto un día, no fue de la noche a la mañana, pero un día, mientras él buscaba de Dios, porque él no solamente recibía formación musical, sino espiritual, y mientras él aprendía a buscar de Dios, él empezó a tocar a mejor. De pronto nos empezó a sorprender de una manera extraordinaria. Yo dije: ¿cómo es posible que aquel niño, verdad, que no sabía cuál era su derecha y cuál era su izquierda, hoy esté tocando este tipo de música, este tipo de ritmos? Y hoy además ahora es el maestro de batería de niños que se están formando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y así puedo darte testimonio de otros. Porque Dios no llama a los que son capaces, Dios llama a los que están dispuestos. Ahora, ¿estoy dispuesto a qué? ¿A qué tengo que estar dispuesto? Bueno, primero que nada tengo que estar dispuesto a asumir el llamado de Dios. El llamado de Dios muchas veces va a venir a través de tus pastores que te dicen: oye, te invito a servir aquí. El llamado de Dios muchas veces va a venir a través de otra persona, quien menos te imaginas, cuando necesite de ti, va a necesitar de ti. Y muchas veces, cubriendo esa necesidad, vas a empezarte a dar cuenta donde Dios te quiere empezar a usar. Por eso le repito que no todo es aquí adentro. Como iglesia entendemos que como templo del Espíritu Santo, como iglesia, no es estas paredes que son de bendición, sino es muchísimo más allá. Muchísimo más allá. ¿Dispuesto a qué más? Dispuesto a obedecer la voz de Dios. Dispuesto a obedecer a mis autoridades. Dispuesto a obedecer y aceptar formación. Dispuesto a obedecer indicaciones. Dispuesto a qué más? Dispuesto a rendirle a Dios toda mi vida, todos mis recursos, todas mis fuerzas. Esos son a los que Dios empieza a usar y levantar. Pero tienes que estar ¿qué? Entonces, primera característica de un hombre que gobernó y fue punta de lanza, que tenía un espíritu superior, él era un hombre dispuesto.
¿Cuántos pueden levantar la mano aquí y decir: yo soy un hombre o una mujer dispuesta a lo que Dios quiera de mí? Gloria a Dios por ti que levantaste la mano. Entonces, a veces Dios tiene que levantar a la gente descalificada para hacer lo que aquellos que fueron calificados no quisieron hacer. Pero dice en el versículo 4: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falla de Daniel en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Quiero decirte que Daniel no hacía nada mal. Me atrevo a decir que era casi perfecto, porque perfecto solamente Dios. Pero no encontraron, no había forma de cómo poder embarrar, por así decir, la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía otras cualidades y era la responsabilidad, y número 2, era digno de confianza. Además de que era un hombre dispuesto para Dios en todo el tiempo, era responsable, repita conmigo, responsable, y además era digno de confianza. Responsabilidad. Yo soy digno de confianza en el lugar en donde Dios me ha puesto. Soy digno de confianza para mis jefes. Soy digno de confianza en la casa donde vivo. Soy digno de confianza en el liderazgo, en el ministerio que Dios me ha dado. Soy digno de confianza para mis vecinos. Soy digno de confianza. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y además de ser digno de confianza, estoy seguro yo que lo que me pidan lo voy a cumplir, y pueden confiar en mí, en que voy a responder en tiempo y forma. Entonces, ellos empezaron a buscar faltas en Daniel, pero dice la palabra de Dios que no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Nada. No encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Es triste cuando a veces nos enteramos de gente que a veces ni conocemos y ha hablado mal de nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que son criticables. Es decir, es triste cuando te enteras, ¿verdad? Oye, ¿tú conoces a fulanito? Sí, sí lo conozco. Ay, ten cuidado con él, porque no sé qué, porque el otro, ¿verdad? Qué lamentable. Ay, ¿y va a tu iglesia? Sí, sí va a la iglesia. Uy, es triste, es lamentable. Entonces nosotros tenemos que ser de un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente viene por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, tenemos que dar testimonio de estas cualidades que tenía Daniel también. Tenemos que ser gente responsable, gente digna de confianza, y también siempre gente dispuesta. ¿Sí o no? Amén. Pero ¿sabe qué pasa? Que hoy en día muchos cristianos o algunos cristianos son como los juniors. Y los juniors, ¿verdad?, creen merecerlo todo. Y además exigen. Creen merecerlo, o sea, los hijos de papi, ¿no? Los juniors, los aquí, los high, creen merecerlo todo y además exigen. ¿Cuántos han conocido a alguien así? Y como hijos de Dios, quiero decirle que muchas veces Dios encuentra a juniors en su casa. Porque los juniors se sienten con todo el derecho, porque como tienen un gran papá, pero no recibieron formación.
Entonces esos juniors exigen demasiado. ¿Y qué pasa cuando a veces le pedimos algo a Dios y Dios no contesta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando le pedimos y clamamos a Dios y a veces en lugar de obtener un sí de Dios, obtenemos un no de Dios? ¿Qué pasa? Nos enojamos con Dios y entonces decidimos dejar de ir a la iglesia. Entonces decidimos separarnos de Dios, apartarnos, porque mejor yo lo hago por mi cuenta, porque Dios no me responde, Dios no me ayuda. Y entonces lo hacemos exigiendo, porque si tú no me das, Señor, hoy que estamos en la era de los decretos y las declaraciones y de que todo aquí de una vez, acá ya, ¿verdad? Y decretamos para que ya, si tú no lo haces, Señor, entonces me quito la vida. No podemos ser así, porque tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Dios no es nuestro genio de la lámpara maravillosa. Dios no es un Dios que cumpla todos nuestros caprichos. Dios es soberano. Y la manera en la que nosotros tenemos que acercarnos es con humildad, rendidos a Él y decirle: hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Así como Jesús oraba cuando aquella noche estuvo a punto de beber esa copa amarga, Jesús se postró y Jesús no le dijo: Señor, ¿cómo es posible? Yo siendo tu hijo, yo siendo Dios, yo que me vine, mira, dejé mi trono, me vine en forma de hombre, mira dónde he caminado en la tierra, mira cuánta gente he sanado, he ministrado, he consolado, he liberado, y Señor, tú no haces nada para librarme de esa cruz. Ay, Padre, ¿qué tipo de Padre eres, Señor? No, la oración de Dios fue: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Gloria a Dios. Esa es la manera en que hoy en día nosotros tenemos que aprender a conducirnos al Señor, porque ya basta, iglesia, ya basta que siempre la gente solamente quiera acercarse a Dios por un milagro, por una necesidad, o muchas veces porque cree que la iglesia es solamente para que le demos y le demos y le demos, y nosotros no estamos dispuestos a entregarle al Señor lo que es del Señor. ¿Alguien aquí puede decir amén? Porque, iglesia, si nosotros no entendemos esto hoy, si nosotros no aprendemos a caminar así hoy, iglesia, la iglesia no va a permanecer. Los tiempos que vienen son demasiado fuertes y demasiado violentos. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es solamente para los violentos, no para los pasivos, y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿cuántos que están aquí pueden decir es cierto? ¿Cuántos de aquí pueden decir sí, Señor, me estás hablando? ¿Cuántos de aquí que están en esta tarde aquí pueden decir sí, Señor, me estás hablando? Y entonces vamos a dar cuenta que lo que Pablo decía iba mucho más allá de unas palabras simples. Cuando él decía: para mí el vivir es Cristo. ¿Sabes qué es vivir para Cristo? ¿Sabes qué es vivir para Cristo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque nosotros muchas veces podemos decir: Señor, yo doy mi vida por ti. Si me ponen una pistola en la cabeza, yo no te voy a negar. Y posiblemente eso sea más fácil, Alejandro, que decirle: Señor, cuando no tenga una pistola en la cabeza, cuando todo vaya bien, cuando me esté yendo bien, hoy que estoy vivo, voy a rendir mi vida, aunque sea uno tuyo. Yo te voy a seguir amando. Esa es la calidad de vida. Esos son los hijos que Dios está buscando hoy. Esa es la iglesia que va a tomar el Señor, y esa es la iglesia que va a poder brillar en tiempos de oscuridad. Esa es la calidad y el tipo de iglesia que Dios necesita. ¿Qué esperamos? ¿Que venga otra pandemia o otro sacudimiento como pasó hace un par de años para que la mitad de la iglesia desaparezca?
Muchos se murieron físicamente, pero hay muchos que murieron espiritualmente porque no entendieron el propósito de ese proceso de parte de Dios. Gloria a Dios por los que permanecimos. Gloria a Dios, pero dice la palabra de Dios que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Los propósitos de Daniel iban mucho más allá de complacer un rey terrenal o un reino terrenal. Escúchalo, entiéndelo, iglesia. Tu propósito, tu bendición va mucho más allá de complacerte a ti mismo. ¿Puedes repetir eso? Mi propósito y mi bendición va mucho más allá de complacerme a mí mismo. Tenemos un gran honor al ser llamados hijos de Dios, al ser llamados escogidos de Dios. Pero Gandhi decía algo, un gran líder que no era cristiano y que no creía en el Dios que nosotros creemos. Y Gandhi decía: los cristianos tienen un gran Cristo, pero tienen pequeños cristianos. Ojalá yo tuviera el Cristo que ellos tienen. Que a la primera terminamos derribados, separándonos, exigiendo. ¿Qué haríamos si tuviéramos la posición de Daniel? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos o estuviéramos en el lugar y en la posición de un Daniel? ¿A quién no le gustaría tener ese privilegio de estar en una gran posición arriba de altos funcionarios, en donde comes bien? No vas a estar viendo qué vas a comer al día siguiente. Tienes el alimento asegurado, lo que se te antoje, todo gourmet. Duermes en la mejor cama, eres honrado, pasas por aquí y pasas por allá y todo se te cuadra. ¿A quién no le gustaría estar en una posición así? Qué espectacular, ¿no? O sea, como bien, duermo bien, me honran, ¿verdad? Auto último modelo, lo que yo quiera en un pasquido, ¿verdad? Enseguida. Pero ¿a quién no le gustaría estar así? Pero ¿a quién le gustaría estar en la posición en donde cuando ellos dictaminaron un decreto donde decían: aquel que ore a Jehová va a tener que ser echado al foso de los leones? Cuando Daniel estuvo preso. Y cuando me refiero a preso, no quiero decir en una cárcel. Cuando lo apresaron, lo amarraron como puerco, ¿verdad? Como decía el otro, para que lo echaran al foso de los leones. A todos nos encantaría estar en esa posición de privilegio, pero el punto, iglesia, ¿verdad?, es que todavía no estamos dispuestos a pagar ese gran precio. Y por eso es que muchas veces no salimos, ¿verdad? No crecemos, no avanzamos, no llegamos más allá de lo que ven nuestras narices, porque la visión de Dios es grande, pero la visión de Dios conlleva un gran sacrificio. Por lo tanto, así como Daniel tenía una gran posición delante de los hombres, más allá y más importante para él es que él tenía una buena relación con su Padre Celestial. Más allá y más importante que eso. Y por lo tanto, no le amedrentaban los planes que se ejecutaran en su contra. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar, porque era fiel, siempre responsable y digno de confianza. Llegan y dicen: te vas al foso porque desobedeciste el mandato del rey. Pero Daniel eso no le amedrentó. ¿Por qué? Porque él al único que temía era a Dios, a Jehová de los ejércitos, y sabía en quién confiaba. Así como él era digno de confianza, él también había aprendido a confiar en su papá. Era un hombre con una devoción extrema a Dios. Devoción va más allá de cantar y levantar las manos. Devoción va más allá de
de saberte la Biblia de memoria. Devoción es hacer todo lo que Dios quiere y agradarle a Dios en todo. Devoción tiene que ver es hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas. Devoción tiene que ver con ya dejar de hacer lo que sabes que no tienes que estar haciendo. Eso es devoción. Entonces esa es una cuarta cualidad de Daniel. Era un hombre de una devoción extrema. Cuando le dan la noticia, ¿qué creen que hizo Daniel? Ustedes lo saben, ¿verdad? Ay, me van a matar, me va a comer el león, me va a chupar la bruja. Mejor huyo, a ver cómo me escapo, ¿verdad? A ver, contrato a alguien que me ayude a marcar el muro, a ver que no me vean, me escapo en la noche, a ver, cavo un hueco así como el Chapo. ¿Qué creen que hizo Daniel? Mejor hago un trato, voy a negociar con el rey y le voy a decir: rey, vamos a hacer un trato. Mire, no me echa al foso de los leones, ¿verdad? Y mire, yo lo hago a escondidas cuando nadie me vea, pero así que sea un trato entre nosotros, que nadie lo sepa. ¿Será que eso fue lo que hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Dice que Daniel, en el momento que supo que lo iban a prender, dijo: viva el rey. Dice que en ese momento se postró, abrió las puertas, las ventanas de su habitación, así como para que digan: para que vean, ahora para que me vean más, ahora sí, para que me tomen todas las selfies que quieran. Y dice que se postró y empezó a clamar a su Dios. No se escondió, no huyó. Repita: no se escondió, no huyó, no tembló, no fue cohibido, fue valiente. Y no se escondió, porque para él su verdadero rey no era Nabucodonosor, sino era Jehová de los ejércitos, el mismo rey que tienes tú y yo. Y ese es el que Dios le libró de la muerte y del león. Entonces por eso dice más adelante, ¿verdad?, que Daniel contestó que viva el rey. Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. En otras palabras, enfrentó al rey con valentía, con la autoridad de Dios, pero tenía la confianza de poder hacerlo, porque no había nada en él que le pudiera él juzgar. Aquí lo dice claramente: fui declarado inocente. Escucha bien esto: fui declarado inocente, pero él dijo: ante Dios. En otras palabras, otra cualidad que te voy a dar: Daniel era íntegro delante de Dios. A él no le importaba su reputación. Hoy en día hay algunos cristianos, algunos pastores, algunos lo que tú quieras, que les importa más qué dice la gente de mí. Pero no puedo hacer esto porque ¿qué va a decir la gente? Es que no puedo hacer el otro, pero pastor, es necesario. Pero es que la gente me va a criticar. No, se puede ir mucha gente de la iglesia. Entonces no es lo mismo la integridad que la reputación. La reputación es lo que la gente dice de mí, lo que me importa que la gente diga de mí. Eso es la reputación. Y muchos guardamos la reputación, pero la integridad es lo que Dios dice y piensa de mí, y eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser íntegro delante de Dios. A mí no me importa si hay 20 reyes que quieran echarme a un foso de leones. Si Dios dice de mí: oh, eres inocente, yo le alabaré y le serviré por toda la eternidad. Amén. Ya no podemos comportarnos como antes, iglesia. Estos tiempos ya no son para comportarnos como antes o como el mundo. ¿Eres o no eres? Ya está. Y tienes que decidir y definir si realmente eres y quieres ser o no eres, porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca.
Sé que hoy es un mensaje fuerte, pero quiero decirte, el Espíritu de Dios pone el fuego en mi lengua. Porque más vale, dice un dicho, más vale decir una verdad que lastime que iniciar con mentiras que te puedan llevar al infierno. Y muchos todavía estamos pensando si servimos o no servimos. Y muchos todavía estamos pensando a ver para cuándo le decimos sí a Dios. Muchos todavía estamos resguardando nuestra reputación en lugar de nuestra integridad. Muchos todavía aquí estamos levantando las manos y sirviendo, pero en la calle estamos haciendo cualquier tipo de barbarie como el mundo. ¿Eres o no eres? Ya basta. La religión nos enseña a librar el juicio del hombre, pero la integridad nos libra del juicio de Dios. Aquí no vinimos a vivir otra religión, una religión nueva. Aquí yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir con toda libertad y levantar su mano? Yo sí soy hijo de Dios. Yo estoy sellado por el Espíritu Santo. Estoy convencido de eso. Soy hijo de Dios. ¿Cuántos? Levanta tu mano si estás seguro de eso. Si no estás seguro, venimos y oramos por ti en este momento, que entregues tu vida a Cristo. El Señor en este momento te va a hacer su hijo, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. En Él no hay condenación, pero tenemos que estar decididos, definidos y dispuestos. Decididos, definidos y dispuestos. Decididos, definidos y dispuestos. No es lo mismo entonces. No se trata que nos vean, ¿verdad? O no se enteren. Se trata de tener temor de Dios. ¿O hasta cuándo queremos seguir con nuestra falsa historia? Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Yo no sé cuándo fue el día que perdimos, ¿verdad?, esa devoción que teníamos con Dios. No sé cuándo fue el día en que de pronto algo se apagó, como un control remoto apaga una televisión. Algo se apagó de nuestra vida, que decidimos dejar todo y dejar de vivir para Cristo y de servir al Señor. Yo no sé cuándo fue el día, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios me enseña que, y veo a un Daniel que cuando escuchó que se había firmado una ley en su contra, él se arrodilló y dice que era como de costumbre. ¿Cuándo fue el día en que dejaste de tener intimidad con Dios porque estás muy ocupado, muy cansado? ¿Cuándo? ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años más esperas estar así? Porque el rey ya viene. Y déjame decirte que se te nota. Y aquí se te ama. Y tienes pastores que te aman con todo su corazón y a veces no sabemos cómo más hacerlo. Y como no tienes una idea, dispuestos por ti a todo, a dar la cara, a luchar y demás. Pero que también de vez en cuando te vamos a decir tus verdades en amor, pero también en exhortación. Porque los tiempos de hoy, y piensa en tus hijos, si son difíciles y duros hoy, el día de mañana no tenemos una idea. Porque aquellos que dicen, no, si viene la paz, se están engañando. Porque la Biblia dice que no habrá paz. Los tiempos se harán más violentos. Y sé que a lo mejor muchos no van a resistir. Pero si hoy nos alineamos al cielo, nos alineamos al corazón de Dios, si hoy empezamos a tener una mente como Daniel, un espíritu superior como el de Daniel, si hoy empezamos nosotros a tener un carácter como el de Cristo, viviendo por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces venga lo que venga, viento, marea, fuego, tormenta, vamos a permanecer de pie hasta que el Rey venga. Y Él viene pronto. Yo me voy con Él. Amén. Yo me voy con Él. ¿Quién se va? Pero Él oraba 3 veces al día.
Posiblemente se te cierren puertas. Escúchame lo que te estoy diciendo. Posiblemente se te cierren puertas. Posiblemente se te caigan negocios. Posiblemente mucha gente te dé la espalda. O venga una gran amenaza que tengas de frente, que no tengas salida. Pero déjame decirte que con todo eso, Salmo 121, y espero que tú respondas a esta promesa. Dice, con todo esto, dice, yo miré a las montañas, levanté mi vista y me pregunté, ¿será que de ahí venga mi ayuda? Y dije, no, porque mi ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, y Él no permitirá que tropieces, y Él no permitirá, ¿verdad?, que caigas. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo, Él te cuida. Tu Dios está a tu lado como tu sombra protectora. Él no te hará daño durante el día, el sol ni la luna durante la noche. El sol, ¿verdad? Y dice, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Y por eso, venga lo que venga, yo me puedo mantener confiado y mantengo de pie, porque el Señor no duerme. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Y créeme que yo no sé verdaderamente hasta dónde la palabra te entra al corazón y te está hablando y está haciendo efecto en tu vida. Pero yo me vuelvo loco por esta palabra, porque puedo vivir confiado. Y yo por eso alabo y glorifico al Señor como un loco, porque no tengo a un Dios normal, ni tengo a un Dios religioso. Yo tengo a un Dios vivo y verdadero, iglesia. Yo tengo un Dios vivo y verdadero. No tengo un Dios religioso. Yo tengo a un Dios vivo, verdadero, que reina en las alturas. Él es mi Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo un Dios vivo y verdadero? Aquel que libró de la muerte, ¿verdad?, a tu hijo Maribel. Aquel que libró de la muerte, que ha librado a tus hijos. Aquel que te dio la oportunidad, ¿verdad?, de seguir, aún de servirle. Aquel que en todos ha mostrado su mano. Aquel que va a hacer el milagro en tu vida, Sonia, y en tus hijos. Porque tú lo vas a ver, pero no te esperes a gozar hasta que eso suceda. Gócense ahora que aún no lo ven. Gócense, porque la promesa de Dios es grande y verdadera. ¿A quién corremos primero? ¿Saben? Algo que a mí me asombra. Los musulmanes, mira, hablando de devoción, ellos pueden estar a punto de firmar un contrato millonario. ¿Y tú sabes de quiénes estamos hablando? Están a punto de firmar un contrato millonario, pero si marca una cierta hora y están en ese negocio, ellos hacen esto. Permíteme, les cierran la puerta a aquellos inversionistas. No puede entrar. ¿Por qué? Porque van a empezar a orar. Y ellos hacen esto, ¿verdad? A un Dios muerto. Pero nosotros no tenemos a un Dios como ellos. De nuestro lado está el Dios vivo y verdadero, aquel que creó el universo con su voz. Ese es tu Dios, alábale. Ese es tu Dios, alábale. Y nosotros como cristianos, oye, ¿ya te enteraste que hay velada de oración el próximo viernes? Ay, sí, pero no creo que pueda ir. ¿Por qué? Es que quién sabe a qué hora salga. Es que mi negocio lo cierro a las 8. Nosotros cerramos a las 8, ¿verdad, mi amor? Es que vino un familiar y ¿cómo lo corro, pastor? A ver, yo quiero preguntar, ¿de quién parece que es el Dios vivo y verdadero? ¿De los musulmanes o de los hijos de Dios? Porque cualquiera diría, óyeme, pues entonces me voy con ellos. Y déjame decirte cuánto terreno han estado ganando incrédulos, paganos, impíos, ganándolos para Alá a millares y a montones.
Yo pregunto, ¿quién tiene al Dios vivo y verdadero de su lado? ¿Y por qué entonces, verdad, le negamos nuestro tiempo? ¿Por qué entonces le estás negando tus recursos? ¿Por qué entonces le estás negando tu vida misma, tus fuerzas? ¿A quién corremos primero? Los cristianos que profesan tener la verdad, pero queremos que Dios nos dé todo lo que necesitamos, y si no lo hacemos, nos disgustamos y abandonamos el barco. No, amados hermanos, no. Creo que hoy la iglesia tiene que corregir mucho y tiene que avanzar más, porque posiblemente estuvimos viviendo una religión durante muchos años que no nos lleva a Dios. Queremos ver a nuestros jóvenes, esa generación inconmovible, porque queremos ver a nuestros hijos triunfar, ¿sí o no? Queremos ver a nuestros hijos victoriosos, ¿sí o no? Queremos ver a nuestros hijos, ¿verdad? Siendo arrebatados, ¿sí o no? Pero tenemos que sembrar. Tenemos, ¿verdad?, nosotros que cultivar ahora, hoy que es tiempo. Si no vives para Dios, tu vida no tiene sentido. Amén. Vamos entonces a tener y a clamar por esa generación con un espíritu diferente.